Y antes de comenzar, vamos a hacer un resumen de la jornada pasada. No sé si alguien quiere recordarnos alguno de los campamentos que vimos. ¿Alguien se acuerda? Uno solo. ¿Nadie? Solo me acuerdo Sukkot porque no tengo mi cuaderno hoy acá. Bueno, no tiene la copialina ahí. Bueno, por cierto, ahorita que dice Sukkot, mañana se celebra el Año Nuevo judío, el Día de las Trompetas, que hemos hablado ya en algunas ocasiones de ellos. Es una de las fiestas principales para el pueblo hebreo y, como hemos dicho, también para nosotros, porque somos parte de ese Israel y esas fiestas siempre tienen un significado muy especial, y ese es la fiesta de las trompetas, es la que anuncia la llegada del novio también. Así que un día como el día de mañana seguramente vendrá el Señor anunciando su llegada con bombos y platillos en el cielo. Así que es parte de la celebración que todo el pueblo del Dios debe tener confiado en su regreso. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen porque temía que de pronto no se acordaran de eso. Entonces vamos a recordar que salieron de Ramesés, que simplemente significa el mundo, la parte de Egipto donde estaban en esclavitud, y para nosotros como pueblo de Dios significa el mundo en general. Y ahí viene el primer campamento, el campamento de Sukkot, en Ramadas, que básicamente es la protección del Señor, donde nos dice básicamente el mensaje es: no temas, en medio de la incertidumbre, en medio de los temores que uno arranca la vida cristiana, cuando sale del mundo, como que uno dice, ¿será que hice lo correcto? ¿Será que no? ¿Será que voy por buen camino? Y el Señor básicamente a través de la Sukkot, su enramada, nos dice: no temas, que Él está protegiéndonos. Después venía el campamento de Tan, que es básicamente esa frontera donde básicamente podemos decir es el momento de decisión. Sigo adelante, me regreso, ¿qué hago? Es como límite territorial que hablaba ahí, es la salida hacia el proceso, y donde el Señor nos dice: estén firmes, confíen, tengo una fortaleza alrededor de ustedes, los estoy rodeando, y simplemente permanezcan firmes. Y después viene la estación o el campamento de Fijarimot, o Puerta de la Libertad, donde se puede vislumbrar el desierto y podríamos decir: vean la salvación, vean el territorio que les depara. Marchen simplemente, ahí fue donde veíamos que estaba a la puerta del Mar Rojo, y donde el Señor le dice simplemente: marchen a pesar de lo que vean. Y el ejemplo precisamente es la confianza que Moisés tenía en ese momento, hacerle caso a Dios, que le está diciendo: no importa lo que veas al frente, sigue marchando, que yo te voy a abrir lo que esté por delante. Y aquí hablábamos de que donde se aparece la nube por primera vez, la columna de fuego y la nube. Y también se abre, pues se representa los dos tipos de bautismos: el bautismo en el agua, bautismo en el Espíritu Santo. Y también allí se da la derrota del faraón, la derrota del enemigo, que ya está completamente vencido. Y eso también pasa en la vida espiritual, en la vida cristiana, cuando aceptamos al Señor y dice: tus pecados son perdonados, los pecados ese pasado queda sepultado, y el enemigo no tiene ninguna fortaleza sobre ti. Ese es algo muy especial en la vida de todo cristiano, donde precisamente el Señor le afirma que al entrar en comunión con Él en su bautismo, estamos dejando esa vida pasada atrás, y que aquí para adelante tenemos el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y vamos a marchar en victoria. Sin embargo, después viene la estación de Mara, o el momento de Mara, donde hay experiencias amargas, donde no todo es color de rosa, no espera uno enfrentar la realidad como cristiano,
de que hay momentos de dificultad, de constricción, se puede decir, hay quebrantamiento, pero después del quebrantamiento siempre viene la bendición. O sea, antes de la bendición siempre hay momentos de quebrantamiento, de dolor, de amargura, y allí es lo que representa el campamento de Mara. Y después hablábamos del campamento de Elim, donde básicamente es un oasis. Recordemos que ellos ya empiezan a tener sed, dificultades, pero después se encuentran con un oasis que están las palmeras, los pozos de agua, los 7 pozos y también las palmeras, las 70 palmeras, y estamos hablando también que eso representa la iglesia, que es donde hay agua dulce, hay sombra, es el alimento, donde hay protección, y esto representa lo que hablábamos los 12 apóstoles y los 70 hombres que Dios escogía para llevar su evangelio, y esto representa el ministerio que Dios le da a la persona dentro de una iglesia, donde el fruto del Espíritu Santo se hace evidente y donde todo es ese oasis tan especial que nos proporciona la iglesia también a nosotros, así como el pueblo de Israel se presentaba también un oasis en medio del mundo, para nosotros es la iglesia. Así que ahí se manifiesta todo el fruto del Espíritu Santo y es un momento bien especial en la vida de todo creyente cuando encuentra su ministerio, su participación dentro de los propósitos de Dios, y el fruto del Espíritu Santo se empieza a ser evidente. Y alcanzamos a hablar de otro campamento, el 6º campamento, que era junto al mar de juncos, que ahí es donde empieza a revelarse el pueblo de Dios, otra vez a querer regresar a la seguridad que podríamos decir le daba el mundo anterior, Egipto, donde decían, ¿por qué vinimos aquí a pasar dificultades cuando allá teníamos la comida asegurada? Y eso es lo que representa de todos modos el andar en la vida cristiana, después de que uno pasa esa luna de miel, se puede decir, siempre está otra vez como a veces mirando hacia atrás, confiando en las cosas que el mundo le ofrece. Y el Señor básicamente lo que nos enseña en este caminar diario es simplemente confíen en mí, yo les voy a proveer lo que necesiten, y deben de estar confiando y tentándose con las cosas del mundo. Simplemente aquí es una decisión de fe que han tomado y la que tienen que seguir manteniendo y perseverando en ellas todos los días de su vida. Y no pueden estar débiles en el momento. El junco, hablábamos que significaba eso, mientras la palmera era la rigidez, la fortaleza, el junco es débil, y simplemente el Señor nos dice, no confíen tanto en eso, sino confíen en lo que el Espíritu Santo les da a través de la iglesia, y sigan marchando cada día confiando en su voluntad. Entonces, hasta aquí básicamente el resumen de las 6 campamentos anteriores, y hoy vamos a continuar con el 7º, porque después de esa rebeldía, de ese tentar al Señor, de rebelarse contra el Señor, de confiar en nuestro parecer y no tomarlo en cuenta a Él, también viene después el desierto. Entonces vamos al 7º, que otra vez les toca enfrentar, después de pasar por el oasis, pasar por cerca del mar, les toca enfrentar nuevamente el desierto de Sin, es lo que se conoce como el 7º campamento. Y dice números 33:11, partieron del mar Rojo, o el mar de los juncos, y acamparon en el desierto de Sin. El desierto de Sin, o la palabra Sin, significa arbusto espinoso, tierras pantanosas o arcilla. Y eso es lo que viven allí precisamente, saben lo que es unas tierras pantanosas, donde la gente empieza a resbalarse, donde no avanza, donde la tierra es dura, no produce nada, la arcilla, básicamente espina es lo que había en este desierto
y a lo que se refiere también esta experiencia por este paso por el desierto de Sin. La ubicación, como vemos, hemos hablado de que las cosas, los campamentos hasta aquí no son muy claros, pero fíjese que aquí encontramos dos desiertos, un desierto de Sin y otro desierto de Sin con Z. Se supone que estamos en este, sin embargo, no quiero profundizar mucho en eso o afirmar mucho eso debido a las diferentes corrientes o teorías en cuanto a la parte geográfica. Como decíamos, uno estaban hablando del monte Sinaí hacia más allá del Mar de los Juncos, que es hacia esta zona, y otros hablan de que está aquí en esta área, este desierto de Sin. Entonces, en sí no es importante la ubicación geográfica, sino lo que pasa a través de esto. Lo cierto es que nos habla de que a este lugar llegaron un mes después de haber partido, es lo que nos dice la palabra del Señor, que ya llevamos un mes de recorrido. En Éxodo 16:1 dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de la salida de Egipto. Entonces habíamos visto que ellos habían salido el día 15 del primer mes del año, y aquí nos habla de que salen hacia el 15 días del mes segundo a partir de la salida, o sea que ya llevamos un mes de recorrido en este proceso. ¿Qué evento sucede aquí? Aquí hay murmuración nuevamente de la gente, empieza a quejarse a la gente, como es habitual también en la vida cristiana, después de que vemos que las cosas de pronto no suceden, como las dificultades como a los demás resto de la población. Otra vez la expectativa se baja, y en este desierto se da el tema del maná. Dice, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Entonces, vemos que la gente empezó a hablar contra sus líderes, pero hablar contra un líder puesto por parte de Dios es hablar contra Dios, y Dios, lógicamente, esto no le agrada. Empezaron a otra vez, como decía, a quejarse, a decir, ya teníamos carne del otro lado en cantidades en el mundo, pero aquí solamente hay escasez, dificultades, y esto no nos agrada. Y el Señor escuchó la murmuración del pueblo y empezó a dar instrucciones a Moisés. Dice Éxodo 16:16, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja a cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Entonces el Señor les dice, bueno, yo les voy a dar maná y les voy a dar las instrucciones como tienen que hacer, y lo tienen que hacer literalmente la cantidad que yo les digo. Tomen una cantidad aproximada de 2 litros, habla en términos de gomer, que significa básicamente unas bandejas que podríamos decir, unos platos que alcanzarían cerca de 2 litros por persona. No tomen ni más ni menos, simplemente esto les va a alcanzar para cubrir sus necesidades. No acumulen porque se les va a dañar. Algunos se las tiraban de vivos y trataron de agarrar más, y esto se agusanaba. Así que el Señor empieza a dar instrucciones, simplemente no traten de hacer las cosas a su manera, háganlo como yo les digo, y van a tener lo suficiente, van a saciarse lo que necesitan con esta cantidad. Entonces da instrucciones específicas en esto, tanto para el día como para el día previo al día de reposo, que les dijo, ese día van a tomar el doble, y esa cantidad no se les va a dañar, va a alcanzar para pasado el día que pase el Shabbat, el día de reposo. Así que es el único día que van a tomar doble porción, pero no pueden tomar más de lo que les estaba diciendo. Independientemente de lo que vieran que hubiera caído al piso, no tenían por qué recoger más. Aquí la lección especial en este punto de desierto, como les decía, la murmuración, que es igual a las espinas. La palabra del Señor se refiere a eso, son como espinas para el Señor, cosas que le duelen. Al Señor le duele que la gente murmure contra sus líderes y murmure contra Él.
que la gente se queje, la quejabanza definitivamente produce dolor, y eso es lo que se refiere a las espinas. Y vamos a mirar lo que dice la palabra en cuanto a esto. Salmo 78, 19 al 20, unos salmos de David, dice: murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Miren las preguntas que el salmista hace, y es lo que se interpreta de esta parte. ¿Dónde está la confianza de Dios? ¿Hasta dónde llega la confianza en Dios? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Siempre la pregunta en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Dudamos del poder de Dios, dudamos de su voluntad en querernos hacer bien. Y estas son las inquietudes, estas preguntas le duelen al Señor. Y es lo que pasa acá. Dios conoce el corazón del hombre y simplemente les dice: hombre, a mí no me les cuesta nada darles de comer y les voy a dar, pero tampoco para que les sobren, y que no les va a hacer falta, pero tampoco para que les sobre, porque si no van a dejar de confiar en mí. Y eso es lo que el salmista aquí nos dice. Y en 2 Samuel 23, 5 al 7 dice: Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano y recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el fuego los consume. Así que precisamente aquí este pasaje nos recuerda que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él quiere vivir en medio nuestro, suplir todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos, pero también nos pone el otro lado de que los malvados son como espinos y al final son desechados. Todos los malvados que viven dudando de Él y generando desconfianza hacia Dios, también van a tener su merecido. Y Juan 6, 48, 51 dice: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre, y este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Así que aquí nos da una comparación con ese maná, con esa carne que el Señor les dio en medio del desierto. Y Él dice: de aquí para adelante, en esta nueva era cristiana, estas nuevas generaciones van a vivir de Jesús, y Jesús es el que suple todas nuestras necesidades, el que nos va a tener para darnos vida eterna. Así que somos mucho más privilegiados que el pueblo de Israel, porque contamos con ese Jesús que es vida para nuestras vidas, y una vida que tiene todo el poder para sustentarnos, para mantenernos durante toda la eternidad. Así que el mío se compara. Entonces, hasta aquí llegamos a esa experiencia que el Señor les da durante el desierto de Sin, pero que más que de Sin es más bien con, porque pues, la idea es que estemos todos con Él y que recibamos todo de parte de Él. Pero aquí, en esa tierra de espinos, que definitivamente a veces pasamos cuando dudamos del Señor, nos ofrece ese maná y esta solución para mantenerlos en medio de las necesidades. Y pasamos al campamento número 8, el campamento de Dovka, podríamos decir así, Dovka. Es el campamento número 8. Dice Números 33, 12. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. ¿Qué significa Dovka? Tiene varios significados, varias traducciones. Es piedra o metal, es la palabra así, pero también se origina una palabra que significa arriero. Y eso es lo que sucede en este campamento después de que nos da la comodidad. Imagínense, uno está en medio del desierto y el Señor le provee los deseos de su corazón, que era comida, querían carne, y les dije: bueno, si quieren carne, yo les voy a dar ese pan y les voy a dar carne. Y la gente empieza a acomodarse. O sea, cuando uno definitivamente pasa las necesidades y está en medio de la comodidad, uno quiere quedarse ahí, está cómodo y se quiere quedar. Y creo que eso nos pasa a muchos en la vida cristiana también. Las dificultades nos hacen movernos, nos hacen
desafortunadamente quejarnos, pero cuando uno ya tiene la solución, tiene resueltas sus necesidades, uno se queda ahí quieto y se quiere quedar ahí, se le olvida que está en un proceso de ir a la tierra prometida. Y eso es lo que pasa aquí en Dovka. Aquí básicamente ya pasa una semana en este campamento y el Señor empieza a dar instrucciones cómo se come el maná, qué se puede hacer con el maná. El Señor empieza a dar instrucciones más específicas porque la gente a la semana ya se puede decir está cansada del mismo maná. O sea, la gente comía el maná crudo y el Señor les dice, bueno, ya empiezan a cansarse a la semana, somos muy inconformes con todo habitualmente, así que el Señor empieza a dar instrucciones cómo se come el maná o cómo se pueden preparar el maná. Pero la lección aquí fundamental es arriar, porque el Señor tiene que arriarnos de alguna manera, como dice, para que sigamos en marcha, para que nos movemos y no nos quedemos en nuestro sitio de confort. Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Y por qué traigo este pasaje aquí? Porque Jesús básicamente lo que está diciendo cuando dice enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, estamos en un pasaje en el Nuevo Testamento, pero que refleja lo que pasó aquí en el medio del desierto en el Antiguo Testamento, fue exactamente eso. Después de que el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces, cuando la gente tenía hambre y estaba escuchando su palabra, pasó exactamente lo mismo. Esto sucede exactamente el momento después que hace esa multiplicación y le suple las necesidades físicas, las necesidades de los deseos, que la gente le suple el hambre. Y la gente quería quedarse ahí. Los discípulos seguramente decían, sigamos aquí comiendo, hay suficiente pan, hay suficientes canastas de pan y de pescado, pues quedémonos aquí. El Señor dice aquí en este pasaje que básicamente que los arrió, que los obligó a subirse a la barca para pasar al otro lado. Y es lo mismo que pasa aquí con el pueblo de Israel. Ellos básicamente ya tenemos comida, estamos bien, como quedémonos quietos, pero el proceso continúa y hay que seguir y no nos podemos quedar ahí. Así que esto pasó también con Jesús. Él los sube casi que a la barca a la fuerza, dice que hizo que los discípulos subieran a la barca y los mandó a continuar su viaje al otro lado del mar. Así que aquí vemos la providencia de Dios. La providencia de Dios, Él sabe lo que va a ir más adelante. Él dice que siempre tiene planes de bienestar para su pueblo y que no nos conformemos con lo poco que nos deja ver. Así que sigamos marchando, sigamos, mientras Él dé la instrucción de seguir, hay que seguir y ahí nos podemos acomodar a lo que nuestros ojos ven, como que Dios suplió nuestras necesidades básicas. Y en Juan 16:15 dice, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomara de lo mío y se lo dará a ustedes a conocer, se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, lo que el Señor nos muestra aquí en este pasaje es que Él conoce lo que viene hacia el futuro. Él dice, todo me pertenece, ustedes simplemente háganme caso que yo les tengo cosas especiales para cada uno de ustedes, yo les voy a dar de todo lo que es mío, pero además el Espíritu se lo hará a conocer posteriormente. Miren que no dice, ya los dio a conocer, ni se los está, simplemente se los va a dar a conocer a su momento oportuno. Siempre somos dados a querer conocer el futuro, pero el Señor nos dice simplemente, confíen en mí, que yo soy el que conozco el futuro, todo me pertenece, y el Espíritu les va a ir revelando cada día a dónde quiere llevarlos. Así que esto es lo que sucede en este campamento, donde básicamente la lección es, los voy a arriar, los voy a mover para que no se queden simplemente confiados en lo que ya tienen y lo que pueden ver, sino confíen en lo que el Señor les va a revelar y sigan marchando. Así que los arrió y los llevó al campamento de Aluz. Es el 9º campamento, el campamento de Aluz. Dice, partieron de Dovka y acamparon en Aluz, dice Números 33:13, el versículo 13. Aluz también tiene varios significados. Algunos dicen que quiere decir multitud de personas. Aquí hablan de terreno accidentado, pero
aquí la lección es básicamente va relacionado en amasarse, o la masa, o amasarse la masa, perdón. Esto tiene de todos modos que ver, como decía, hay terreno accidentado, él le dice, continúe, no importa que el terreno tenga algunos picos, algunas cosas difíciles en el camino, pero esto es para amasarlos a ustedes. Ese es el campamento de Jesús. ¿Cuál es el evento de aquí? Y es cuando el Señor les dice, listo, ya sé que están, ya he oído sus quejas, sus lamentos ya de comer maná, ahora les voy a enseñar a cocinar ese maná, les voy a preparar, a moldearlo básicamente el maná. Dice números 11:8. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. O sea, ya el Señor les dice, bueno, ya comieron pan, se puede decir crudo, ahora les voy a decir cómo lo tienen que cocer, y básicamente lo hacían entre piedras, lo machacaban en morteros y podríamos decir, empiezan a hacer como arepas con el maná, no el maná crudo, sino ahora van a hacer como estilo arepa, y eso les va a saber como pan con aceite, así que va a ser de pronto más del gusto del paladar. Y eso es lo que el Señor también hace con nosotros en medio del andar cristiano. Cuando decidimos andar con Él y confiar en Él, de todos modos pasaremos por tierras espinosas, por tierras difíciles, quebradas, y el Señor empieza a amasarnos. Y eso es lo que el Señor nos dice aquí, que no somos nosotros los que amasamos, sino que al fin y al cabo Él es el que está amasándonos y el que amasa todo, porque Él es el dueño tanto del pan. Él nos provee el pan, Él nos provee las cosas, pero al mismo tiempo nos va amasando. No hay nada que podamos hacer sin Él, todo le pertenece a Él, todo es de Él, y al final es el que Él permite las cosas. Así que estamos en sus manos y eso es lo que tenemos que confiar. Primera de Crónicas 29, del 11 al 12, dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Y eso es la parte de la lección en este lugar. Porque no podemos olvidar que, como dice, el maná lo daba Él, y también las fuerzas para amasar nos las da Él. Así que nos dice, bueno, empiecen a trabajar, yo les voy, como digo, a dar leche en cierta manera, eso les viene del cielo, pero también los voy a poner a ustedes a trabajar, pero yo les voy a dar la fuerza para hacer ese trabajo y que puedan andar en victoria en medio de este proceso. Así que de todos modos tenemos que darle la gloria a Él por todo lo que Él hace y por todo lo que nos permite hacer en su ministerio. Proverbios 21:1 dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Entonces, ¿quién le da la fuerza al rey? ¿Quién pone al rey? El Señor. ¿Quién le da el poder al rey? El Señor. Al fin y al cabo, los reyes, los presidentes, cualquier líder que Dios escoja, Él al final termina siendo el propósito para lo cual lo puso ahí. El curso que Él le ha trazado es lo que hacemos. Cada uno del Señor nos ponga, terminamos haciendo al final el plan del Señor. Así no nos demos cuenta, creyendo que estamos haciendo nuestra propia voluntad, terminamos haciendo la de Él. Así que estamos en sus manos y es algo que no podemos nunca olvidar. Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Y esto es una gran verdad y una realidad que tenemos que tener siempre presente. El Señor es el que nos va amasando, el Señor es el que nos va dando forma. No hay nada que podamos hacer por nuestros propios medios. Y esto es lo que deberíamos todos decir, como decía el salmista en el Salmo 31:15, mi vida entera está en tus manos. Y creo que es una gran reflexión que hace el salmista ante Dios, cuando uno reconoce que
uno depende completamente de Él, que cualquier cosa que el Señor nos ponga a hacer es porque Él lo permite, Él quiere que lo haga y estamos en sus manos y no en nuestras propias fuerzas. Entonces pasamos de ahí al campamento número 10, que es el campamento de Refidim. Dice Números 33:14, versículo 14, dice, se partieron a Luz y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Y otra vez el Señor nos lleva a otro lugar cuando confiamos de que ya todo va a ser abundancia, de que todo estamos en sus manos, pero el Señor de todos modos nos pone a prueba siempre y nos lleva por un territorio donde otra vez no hay agua. Y cuando ya decimos tenemos pan, pero ahora nos falta el agua, Dios nos ha permitido comer carne, pero también necesitamos el agua para poder tragar. El Señor nos lleva al punto de que otra vez nos lleva a donde no hay agua donde beber. Pero aquí en el Refidim traduce la palabra canicie, lugar de reposo, o lámpara o antorcha. Así que ya salimos se puede decir, de las montañas quebradizas, de ese lugar donde el Señor nos va moldeando, y también después de ese momento nos da lugares de reposo de donde estar. Pero cuando uno llega a un reposo, pues se espera que haya agua, pero desafortunadamente llega a un lugar donde no hay agua muchas veces tampoco, y necesita uno tener sed, da uno sed y tiene que alimentarse del Señor. Y es lo que el Señor busca, es Refidim, podemos decir es un oasis, y algunos lo ubican en esta parte del mapa. Entonces, como vemos, supuestamente aquí está el desierto de Sin para algunos, y aquí estaría Refidim, de lo que calculan para algunos, pero básicamente Refidim podríamos decir es un oasis. Pero un oasis sin agua. Entonces, uno dice, estamos tranquilos, estamos en reposo, pero pues sin el agua, ¿qué hacemos? O sea, todo el mundo quiere llegar a un oasis, pero que tenga todo cubierto, y llegamos a un oasis, pero seco. Y eso es lo que les pasó al pueblo de Israel, lo llevó a un periodo de sequía. Entonces no quiere decir que porque estamos marchando con el Señor, estamos dejándonos amasar por Él, todo sí va a ser color de rosas. El Señor nos trae prueba tras prueba, disciplina tras disciplina, con tal de que nos fortalezquemos y sobre todo que confiemos en Él. El plan al final del Señor es que siempre confiemos en Él, y todo el trato que el Señor da es para que confiemos en Él. Es algo que no podemos olvidar nunca. Así que nos lleva también por un oasis, pero seco. Y aquí vuelven a quejarse, dice Éxodo 17, 2-4. Así que altercaron con Moisés. Aquí las cosas se ponen, la gente se desconsuela más, se decepciona más después de haber vivido todo lo que han ya visto de parte del Señor. Dice, danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Otra vez, ¿por qué vuelven las espinas hacia el Señor? Dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Vuelven y murmuran. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Para qué somos cristianos? ¿Para qué decidimos seguir a Cristo si nos pasa todo eso? Entonces vuelven y reclaman y dice, ¿solo para mantenernos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Entonces, casi que estaban a punto de lapidar a Moisés nuevamente después de todo lo que habíamos visto. O sea, llevamos mes y medio, se puede decir, en este recorrido, y ya la gente se le olvidó, el Mar Rojo ya se le olvidó, ya están hastiados del maná, ahora dan puro maná, después toca cocinar el maná, y ahora pues sin agua, pues otra vez echamos para atrás. Y eso demuestra el corazón del ser humano, que a veces hasta trata de lapidar a su propio líder cuando caen en el primer problema o que se sienten sedientos. Dice Éxodo 17:7. Además, a ese lugar lo llamó Masá, que significa prueba o provocación, que puso Moisés. O sea, aquí otra prueba, provocaron otra vez a Dios. Y también le puso Meribá, que significa un altercado. Aquí hubo un altercado fuerte donde
Él le puso ese nombre a ese lugar, a ese campamento. Dice, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado en este Meribá o en este Masá? ¿Cuántas veces preguntamos, ¿el Señor de verdad está con nosotros o no está con nosotros? Porque muchas veces aparecen enfermedades, aparecen fallecimientos de alguien, de un familiar, nos quedamos sin trabajo, economía no funciona, y nos hacemos, a veces pasa por nuestra mente la pregunta, ¿está el Señor con nosotros o no está con nosotros? Como que yo no esperaba a este Señor y de esta manera, a pesar de haber visto que me salvó, que me sacó de la esclavitud, del pecado, pero en medio de las dificultades o el traspiés que uno puede tener, se hace la pregunta de ver, ¿será que el Señor sí está con nosotros? ¿O será que fue para otro lado y se fue a atender a otros y se olvidó de mí? Y esto es altercar contra el Señor, esto es provocar al Señor, este tipo de duda. Y eso es lo que sucede en este lugar. Y en Éxodo 17, 5, 6 dice, adelántate al pueblo, le dice Dios a Moisés, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste al Nilo. Ponte en marcha. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le da instrucción a Moisés, adelántate, ponte a marchar más rápido que el resto, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Entonces aquí ya el Señor empieza a, se puede decir, a aislar un poquito a su líder y a sus ancianos. Hay cosas que solamente les permite ver las maravillas o los milagros de Dios a los líderes o a los ancianos de su pueblo. Fíjense que aquí no se lleva a todo el pueblo para que lo vean. A veces hay cosas que se reserva para los que están maduros, a los que están fortalecidos, a los que creen en Él, y a eso se les permite ver la obra. Lo cierto es que los adelanta, los lleva más adelante que el resto, los lleva a otro ritmo y los permite ver cómo el Señor de una roca, que es algo que es completamente muerto, productivo, hace salir agua en cantidades para alimentar a estos millones de su pueblo. Y aquí también en este lugar, en este campamento, tienen una guerra. El Señor les permite un ataque de parte de instrumentos de parte del enemigo, que son los amalecitas. Hemos hablado también de los amalecitas. Y aquí se da la escena donde Aarón y Hur mantienen los brazos en alto de Moisés mientras él ora y su pueblo lucha. Y mientras está orando y con los brazos levantados, ganan la batalla, y cuando los baja empezaban a perder, así que pide ayuda, y Aarón y Hur son los que mantienen los brazos levantados, y aquí eso sucede en este campamento. Allí Moisés edificó un altar, dice Éxodo 17:15, y llamó su nombre Yahvé Nisi, o estandarte, que significa Jehová es mi estandarte o mi refugio. Este lugar lo puso así Moisés precisamente porque veía que el Señor era su refugio, él se tenía que resguardar, no importaba lo que el pueblo hiciera contra él, sabía que el Señor lo estaba respaldando, sabía que el Señor estaba en comunión con él y le daba la victoria mientras él estuviera pegado a él, y por eso decía, el Señor es mi estandarte y de aquí siempre me va a librar en medio de los ataques del enemigo. Y creo que es la principal lección que nos muestra este pasaje, este campamento, donde en medio de las dificultades que tenemos, no tenemos que preguntar dónde está Dios, se habrá ido, sino decir, el Señor es mi refugio, el Señor me va a librar y yo voy a ver las maravillas que tiene preparada para mí. Así que en este lugar tenemos que aprender a decir, Jehová Nisi, Jehová es mi refugio, mi estandarte, y en Él confío, en Él me refugio para ver sus maravillas. Aquí también en este lugar se da el consejo de Jetro, su suegro, viene a este lugar a visitar a Moisés, y aquí es cuando le dice, Moisés, tú tienes que nombrar también ancianos que te colaboren. Él decidía absolutamente todo, tiene que aprender a delegar, así que simplemente el Señor
te da gente que te ayude, confía en soltar responsabilidades también. Tú no puedes absolutamente con todo, no te creas que el Señor solamente te ha puesto a ti, así que ayuda a gente que sean maduros, que sean estén fortalecidos en el Señor, y aquí nombra ancianos por la recomendación de su suegro Jetro. Entonces vemos como una tierra de descanso, que es lo que significa este lugar, se convierte en tierra de conflictos con Dios. Esto podría haber sido una tierra de descanso para su pueblo, una tierra de reposo, pero vemos que la actitud fue lo que hizo que la gente chocara contra Dios. Y a veces creo que nos pasa mucho eso. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, de nuestras fuerzas, y empezamos a pelear con Dios sin tener por qué, en vez de descansar en Él y confiar en Él. Yo creo que a muchos nos pasa eso en nuestro andar diario, y este lugar nos debe recordar siempre que debemos es descansar en el Señor, confiar en Él, no dudar en absoluto de su poder, y no convertir esta tierra de descanso en una tierra de conflicto, porque eso no es la voluntad de Dios. Dice Isaías 57:21, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Definitivamente Dios a los que no quieren creer en Él le llaman malvados, a los que no quieren confiar en Él le llaman malvados, y no les da su paz. Así que solamente la paz se da para el que confía y descansa en el Señor. Isaías 54:8 dice, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Y aquí vemos la misericordia de Dios, porque decía, este pueblo ingrato, o sea, le está mostrando de todas sus maravillas, les da pan, les da carne, ¿quieren carne? Bueno, tomen carne. Les da absolutamente todo, y es bien interesante. Quería profundizar un poco más en eso en el estudio. Cuando uno ve que el Señor les dice les dice que les va a dar pan, les va a dar alimento, pero ellos decían queremos carne, y uno ve que Moisés les dice, bueno, el Señor les va a dar carne. Yo no encontré ninguna parte donde el Señor dijera antes que les iba a dar carne. Él le había dicho a Moisés que les iba a dar pan, pero ellos querían carne, y Moisés le dice, bueno, el Señor les va a dar carne, y el Señor les da pan y les da carne. Entonces el Señor a veces suple algunos deseos de nuestro corazón. Es la única parte donde uno ve que Dios les da también carne, a pesar de que ha dicho que les iba a dar pan y que iban a tener todo cubierto. Les da también carne. Pero, y ve que unos se quejan y se quejan y se quejan y reniegan y protestan y que desconfían de Él. Pero el Señor, como dice aquí, en un arrebato de enojo puede esconder su rostro de parte de nosotros, pero es tanto el amor del Señor, es tan eterno su amor, que tiene compasión de nuestros arrebatos, de nuestra ingratitud, de nuestra desconfianza, que Él de todos modos termina dándoles agua en cantidades sobreabundantes para saciar su sed también. Y vamos ya por último hacia el monte de Sinaí, el campamento número 11, que llega al propio monte de Sinaí. Este monte de Sinaí, como hemos ya compartido en varias ocasiones, no está muy claro en qué lugar es, por lo que describíamos la vez pasada, está más hacia el lado de Arabia. A ese es el que se refiere después del mar de Juncos. Pero dice en Éxodo 19:12, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte de Sinaí. Entonces el Señor vuelve y lo lleva a los 3 meses de haber salido de Egipto. Están llegando a este lugar donde lógicamente sabemos lo que sucede allí. Le empieza a dar los estatutos, mandamientos y todas las tablas de la ley del Señor en este monte. Dice Éxodo 40, 16, 17, Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó, y fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del segundo año. Entonces quiere decir que aquí pasaron
Han pasado ya más de un año en este lugar, en el desierto, cuando el Señor les da la instrucción de hacer el santuario. O sea, él le hizo el santuario y está hablando ya de que se instaló el día primero del mes primero del año segundo. O sea, aquí pasó ya un año y al año terminan de hacer, o sea, aquí fue donde empezaron a pasar meses completos formando el santuario del Señor frente al monte de Sinaí. Y esto es clave que lo tengamos. Antes no había santuario, no había lugar de reunión y pasó todo este proceso el pueblo de Israel para estar establecido durante más tiempo. Como el Señor lo había establecido, toda la ciudad se tenía que hacer alrededor del santuario del Señor. El santuario era el centro y aquí el Señor les iba a hablar y se iba a manifestar en forma gloriosa en diferentes maneras, dándoles su ley y que pudieran establecerse su ley como los principios de vida. Números 1 al 3 dice: el Señor le habló a Moisés en el desierto Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año, después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Entonces ya llevan un año en este lugar y en el segundo mes les dice: bueno, ahora vamos a ver quiénes son los que están ya en este lugar, cuántos son, pongamos esas cosas en orden y vamos a hacer un censo de toda la población. Esta es una de las únicas veces que el Señor manda hacer esto. Después ya vemos que tratan de hacerlo otro censo después, pero el Señor los castiga por eso, por hacerlos a su manera. Pero en este momento el Señor les dio la instrucción de que los contaran. Y en Números 1:46 dice: el total llegó a ser 603.550 israelitas censados. Puros hombres eran los que contaba, puros varones mayores de edad. Era 603.550 el número de los hombres censados a este lugar. Números 10, 11 al 12 dice: al día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. Entonces el día 20 del segundo mes del segundo año, la nube nuevamente se levanta después de haber hecho el censo y arranca hacia el desierto de Parán, donde después continuaremos mirando qué pasa en eso. Aquí solamente quiero dejarles los dos montes de Sinaí que se discuten. Este es uno que está aquí al sur de la península del Sinaí. Aquí estamos hablando del desierto de Parán. Entonces fíjense que el desierto de Parán básicamente está al frente de los dos montes que hemos hablado. El otro monte está aquí, del otro lado del mar, que eso es la discusión que se da entre los conocedores. Aquí vemos en la parte de Arabia. Lo cierto es que de aquí los lleva hacia el desierto de Parán, que está en medio de estos dos lugares. Así que empezamos ya en dirección hacia la tierra prometida. Y aquí, que es el área donde vamos a estar estudiando la próxima semana, van a suceder cosas muy interesantes en esta parte, en este territorio.